Bienvenido a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Hoy es la reflexión 53, Compar la Ascensión. Estamos en compañía de nuestro queridísimo Pomponio, para los que ya son veteranos en el canal y para los que no, pues ha sido el compañero de muchas batallas en este viaje desde hace muchos años, más o menos 30 años tiene este mucharejo conmigo y es una belleza saber que a pesar de tantas cosas que uno vive como ser humano, como hombre y ser pensante, esa parte del niño interno siempre está ahí. Y no es una vergüenza poder tener ese derecho a la ternura. Bueno, primero que nada, una disculpa para aquellas personas que han estado habituadas a esperar el video semanal todos los lunes. Hice una pausa necesaria y fundamental por tres razones específicamente. La primera, a finales de abril y sobre todo el 1 de mayo, se estuvo haciendo una serie de actividades personales y otras que tienen que ver con el trabajo interno, el anclaje, ante situaciones que se estaban presentando y viniendo y que se decidió priorizar para poder tomar un respiro. Y eso tiene que ver con la segunda razón. Ante la saturación de información que está inundando las redes sociales y los canales de información, y tanto alternativos como oficiales, no quería que este video como que se perdiera entre todo ese marullo y toda esa cantidad de saturación de información donde lastimosamente mucha gente está mal acostumbrada y no digiere la información, simplemente consume sin ni siquiera prestar atención de lo que está haciendo. Y eso hace que mucha información muy valiosa de muchos divulgadores se pierda en el vacío. Y eso es lo que busca precisamente los que tratan de fomentar la desinformación, los bulos y los primados negativos. Y la tercera razón, en cierta manera, es de motivación. No es fácil esto de estar trabajándole a un canal en el que uno debe estar cumpliendo por voluntad y sobre todo por convicción, y porque lo anima a uno el deseo de hacer algo útil dentro de esta vida donde hay tantas cosas y tantas alternativas para aportar a esta tierra, que se presenten situaciones en las que uno siente, y en eso le da uno la razón a muchos divulgadores, algunos de ellos con los que he hablado y me han dicho lo frustrante que es eso, en donde el apoyo por parte de la gente que consume estos videos en realidad es muy difícil que se sostenga y sobre todo que sea realmente de voluntad. Por eso es que las personas que apoyan realmente estos canales, incluido el mío, son personas muy valiosas y sobre todo personas que se les da con inmensa gratitud un gracias por lo que están haciendo, porque no es fácil, sobre todo apoyar a un desconocido. Si bien ustedes me ven aquí en el canal, me ven la cara y sobre todo he tratado de ser lo más transparente, coherente y honesto en el tema, no deja de ser una persona en una pantalla frente a usted. Entonces no es fácil y sobre todo me puse a reflexionar mucho algo que escribió un suscriptor, que me puse a pensar. Es alguien que regularmente aporta algunas opiniones en el canal a través de las cajas de comentarios, tanto de comunidad como de videos, y hizo un comentario a raíz de un post que publiqué precisamente sobre dar las gracias a quienes estaban apoyando e invitando a la gente que lo apoyaran a uno con más ánimo y entusiasmo. Y esta persona dijo algo que realmente me encara ante una realidad que explica por qué es tan difícil para muchos divulgadores alternativos encontrar realmente una base sólida y estable de poder decir uno que uno puede sostenerse de esto. Y fue una palabra muy específica que utilizó: si es que me nace, te ayudo. Y como no me ha nacido, te agradezco mucho
lo que aportas y publicas es muy valiosa, esa información me ha servido muchísimo, pero no me nace por ahora ayudarte. No me nace. Y eso es algo que muestra la dimensión de lo que realmente a veces enfrentamos divulgadores que tratamos de hacer algo sin tener que depender de esto. Y es en cierta manera frustrante. Entonces todo eso sumó por esos días para que decidiera más bien hacer un lapso, una pausa, para que ustedes pudieran asimilar lo que se está trabajando y sobre todo a los que están llegando nuevos poder como aterrizarse con el canal y poder explorar con calma sin la premura de estar viendo los últimos videos, sino que tomen la tranquilidad de ver los videos del canal como mejor les convenga. No son videos cortos, obviamente, pero el tiempo lo distribuyen ustedes. No es que yo tenga que sacar videos de 10, 15, 20 minutos como están exigiendo en estas plataformas, sino que usted es el dueño de su tiempo. Por lo tanto, si un video dura 1 hora, 2 horas, 3 horas, pues usted es el que lo dosifica en el tiempo que usted considere pertinente y oportuno para verlo. Entonces, este tipo de canales no apoyan mucho iniciativas de videos largos, pero parece ser que hay un cambio en la tendencia en esta plataforma de YouTube, donde parece ser que son más, dentro de las posibilidades que ellos tienen, los creadores de contenido que se dedican a hacer videos largos, y por eso han tratado como de acomodarse también y en cierta manera cediendo, pero no es fácil. Ahora yo trato de ser lo más transparente posible con esto. No utilizo ediciones, no me gusta editar un video, sobre todo porque la información que saco y expongo surge. Yo voy viendo lo que está sucediendo y trato de conectarme con lo que está sucediendo, y como me llega a mí, lo transmito cuando es oportuno. No me dejo llevar por las tendencias, por lo tanto yo no publico o hablo de temas que están de moda. Y trato de no caer en la manipulación de agendas, pero sí de dar claridad e ir dando luz sobre lo que está sucediendo, dando algunas pautas, indicaciones, orientaciones y perspectivas desde mi propio conocimiento y opinión personal. Por lo tanto, yo no coacciono a nadie y mucho menos impongo nada. Aquí no es venir a decir yo tengo la razón, yo tengo la verdad, esto y esto, no. Es simplemente lo que yo estoy compartiendo con usted. Por lo tanto, usted está libremente de aceptarlo o no y simplemente seguir de largo o tomar nota. Obviamente, los que apoyan este canal de manera voluntaria, tanto económicamente como por los likes o sus comentarios, son personas que de manera muy consciente forman parte de aquellos que consideran que pueden retribuir este intercambio energético que hacemos con un apoyo de ese tipo. Pero es muy triste que hay personas que digan si me nace. Es decir, en cierta manera es una actitud de capricho, pero también es una actitud que refleja la realidad de este mundo. Prácticamente muchas cosas que se hacen en el mundo es de personas que manejan su voluntad para ayudar al prójimo y ayudarse a sí mismos, pero casi siempre no reciben el apoyo porque la gente no les nace. Entonces el problema no es solamente inercia, sino también indiferencia o simplemente culismo. No le importa, siempre y cuando puedan obtener un beneficio, pero con el mínimo esfuerzo, coger ese beneficio y desligarse, lavándose las manos, de apoyar a quienes les dan un aporte, o un apoyo, o una comunicación, o un conocimiento. Entonces todas esas cositas sumaron y por eso es que decidí hacer esta pausa. De igual manera, se dio y se presentó una situación en la que algunos suscriptores me advirtieron de una cuestión que ya se hizo en Bogotá por parte de una agenda muy común de la New Age, que supuestamente venían a activar unos rayos, a hablar de una nueva Atlántida, y estaban cobrando un dineral a las personas que participaran en dicho taller, y supuestamente el día domingo iban a hacer esa actividad. Había que hacer un trabajo de contrapeso
para que, sin violentar el libre albedrío de los que estaban participando en eso, nosotros pudiéramos hacer un contrapeso a partir de anclajes y actividades a las que invité a muchas personas en Colombia a sumarse. No sé si hubo gente que realmente participó en dichos anclajes, pero al menos nosotros, desde mi hogar y las personas que están conmigo, sí lo hicimos. De todas maneras, también refleja una realidad que hizo que me entrara en un estado, digamos, de meditación consciente entre las cosas que estaba haciendo, y paralelo a lo que estaba haciendo con mi señora, con las personas que estaban aquí, mentalmente estaba en otro lugar, tratando de entender desde la visión fuera de la caja qué es realmente lo que estamos haciendo acá. Y ahí vino la idea de este video: comprar la ascensión. Y sobre todo porque, dada la tendencia de consumir contenidos espirituales o de crecimiento, superación personal, esto se ha convertido en un negocio muy lucrativo para quienes tienen las herramientas, los medios, las tecnologías y los apoyos para meterse en algo que ya sabemos y hemos estado advirtiendo desde que comenzó el canal, y he estado advirtiendo desde que he estado en la plataforma de Facebook, sobre el tema de lo que es la estrategia de control y manipulación mental a través de ingeniería social, a través de redes y sobre todo a través de un movimiento que finales de los 60 y comienzos de los 70 se empieza a perfilar de la mano de una agencia de 3 letras de esas de inteligencia, que vio la oportunidad de poder infiltrar aquello que podían considerar una amenaza, pero también para identificar potenciales MK, personas que pudieran reclutar para poderlos redireccionar y expandir toda una mecánica de desinformación, manipulación y de control para poder frenar lo inevitable, el despertar de conciencia planetaria. Por eso es que he hecho la distinción de lo que es nueva era de la New Age. Y así ustedes van a entender que cuando yo hablo de nueva era, estoy hablando de un hecho que no involucra ni un movimiento, ni una persona o grupo de personas, sino un hecho energético que está establecido para un periodo específico de la evolución terrestre, para empezar algo nuevo. Cuando se finaliza un ciclo, comienza un nuevo ciclo. Entonces estamos hablando que desde el punto de vista astrológico, y en eso hay varios debates divergentes donde no se han podido poner de acuerdo, en lo que tiene que ver con cosas de forma, no de fondo, es el final de la era de Piscis, que supuestamente fue en el año 68, y se da una especie de colchón transicional para que en el año 70 se empiece a perfilar o a vislumbrar en el horizonte la era de Acuario. Esto va coincidiendo como antesala al famoso llamamiento de lo que era el fin del mundo maya, en donde, de acuerdo a las profecías mayas, que ha habido diversas interpretaciones, y no voy a entrar a discutir ese tema porque humildemente uno tiene que reconocer lo que uno sabe y lo que no alcanza a saber, y ese tema hay personas que saben más de él como para yo meter cucharada, pero lo que sí ocurrió es que durante los años 80 y 90 se empieza a crear todo un movimiento en torno de lo que se conoció como el encantamiento maya o el encantamiento del sueño, en donde claramente hubo infiltraciones de estas mismas agencias para tratar de tergiversar una profecía o una predicción de que una era iba a terminar e iba a iniciarse una nueva, y por lo tanto lo que se buscó dentro de estas agencias y los que están detrás de estas agencias era canalizar a las personas que estaban en el proceso de despertar para captarlas a su favor, para ellos, o para poderlos identificar si eran amenazas o no, para poderlos o desaparecer, desacreditar o reclutar, y de esa manera poder direccionar hacia otra dirección lo que ellos querían evitar, que esta nueva era acabara con el control de ellos. Por lo tanto, lo que buscaron, y eso se empezó a ver desde el principio de los 70s y se fue consolidando 80s y 90s, y hoy día está muy en boga, es lo que se conoce como la New Age, que esa es la diferencia entre lo que es la nueva era que se predijo y lo que es el movimiento de control social de masas conocido como New Age. Por eso hago la diferenciación. Lo que digo en español, nueva era, tiene que ver con el hecho energético que se está dando para este ciclo terrestre, y también a nivel universal, porque eso es un proceso que está concatenado y escalonado. Y la New Age en inglés, para hacer referencia
con ese doble sentido de dónde vienen las estrategias de manipulación. No es de extrañar y no es gratuito que cuando se empieza estos movimientos New Age que se infiltran dentro de los movimientos hippies, en donde lastimosamente cogen conocimientos ancestrales y mediante un proceso que ya los teólogos y los que en su momento estudiamos los temas bíblicos y religiosos, se empezó a hacer el equivalente a una obliteración, es decir, coger rituales paganos y convertirlos o transformarlos o darles nombre de rituales o a rituales cristianos. Por ejemplo, el nacimiento de Venus se le oblitera con el nacimiento de Jesús, por dar un ejemplo de las tantas manipulaciones que se hizo a través de la historia, de lo que era cambiar fiestas o tradiciones consideradas paganas o de pueblos que han sido sometidos o colonizados por conceptos y principios del que domina o el que está colonizando. En este caso, eso se le llama obliteración, y en la religión cristiana católica fue muy claro ese proceso desde el Concilio de Nicea en adelante. Pasó en América cuando llegaron los conquistadores europeos, de la mano de los clérigos que venían detrás de la espada. Los rituales y costumbres religiosas indígenas o las tradiciones y mitos indígenas fueron transmutados o fueron cambiados y modificados y tergiversados mediante la obliteración a rituales religiosos cristianos. De esa manera, la famosa Virgen Morenita, la Guadalupe, fue asociada con una diosa azteca, o una diosa mexica más bien, porque los aztecas eran una de las tantas comunidades dentro del gran reino mexica, pero fueron los dominantes y los que al final terminaron sometiendo a los demás pueblos mexicas. Entonces, en ese orden de ideas, lo que están haciendo con la New Age es precisamente eso. Desde los años 70 empezaron a hacer un equivalente a la obliteración. Empezaron a tomar elementos que ya habían sido anunciados y que se estaban ya discutiendo desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y se estaba ya anunciando, ya habían videntes, personas que estaban empezando a hablar sobre ese tema, y ya incluso había, sobre todo con las famosas visiones del señor Parravicini, y después con la señora esta cieguita vagabonga, o como llame ella, empezaron a hacerse anuncios de algo que ya los que tenían el control sabían que era inevitable, que ellos iban a perder el poder. Entonces buscaron la manera o de sabotear el proceso, o de torcerlo a su favor, o tener una base de negociación en el caso de tenerse en que retirar del planeta. Entonces, en ese orden de ideas, lo que están tomando ellos es que cogen elementos que consideraron ellos peligrosos para su establecimiento y lo tratan de modificar para poderlo acomodar y tener el control. Ellos sabían que las religiones, tradiciones tenían que caer. ¿Por qué? El despertar de conciencia estaba llevando a las personas de manera espontánea a darse en cuenta de que ya aquello por lo que habían creído durante tanto tiempo no era tal. Y con los descubrimientos que se empezaron a hacer en textos antiguos, sobre todo cuando se descubren los textos de Qumran y los famosos evangelios apócrifos, y empieza a salir a la luz mucho conocimiento oculto, bien sea porque hubo una intención para ello o bien sea por accidente, todo esto va generando una marea que estas élites de control no podían dominar totalmente, y buscaron la manera de poder apoyarse en la ingenuidad de muchas personas, en la duda de muchas personas o en las expectativas de otras, o peor, en el ego de otros más. Y de esa forma fueron modelando y fueron reacomodando conceptos que ya existían y que estaban manejados dentro de ciertos círculos esotéricos y muy cerrados, y sobre todo dentro de algunas hermandades, entre ellas la hermandad, la original, la hermandad blanca, que ya para los años 50, 60 ya se estaba haciendo muy pública y ya estaba empezando a hablar de que esto iba a haber un cambio, y era la era de Acuario. Y de esa manera empezaron a reestructurar las mentalidades de quienes estaban ya inquietos, interesándose en el asunto, y sobre todo ante las preguntas fundamentales. Si este es un cambio de era, un cambio de ciclo donde va a surgir algo nuevo, ¿las instituciones que conocemos continuarán, se reformarán o desaparecerán? Y si se reforman, cambian o desaparecen, ¿a qué o cómo y dónde y quiénes serán los que van a liderar esos procesos y cómo va a ser?
¿Qué es lo que va a surgir en reemplazo? Y sobre todo el que tenga el control y el dominio de eso que va a surgir en reemplazo son los que van a tener, digamos, la posición privilegiada de poder decir que son los que iniciaron algo. Desafortunadamente el ego humano está presente en todas partes. Son muy pocos los que han logrado, digamos, dejar a un lado el ego, no destruyéndolo como han estado inculcando, sino dejar a un lado el ego y ponerse a observar las cosas desde otra perspectiva, desde la visión fuera de la caja. Y esas preguntas fundamentales: ¿qué gobierno va a surgir entonces? ¿Qué sistema económico entonces se va a implementar? ¿Qué va a pasar con lo que nosotros ya conocíamos? ¿Cómo va a ser el estilo de vida? ¿Eso qué implicaciones y repercusiones va a traer a nuestra manera de concebir y percibir el mundo? Y a eso se suman los grandes descubrimientos científicos a nivel astronómico, a nivel físico, de la física, a nivel químico y sobre todo en lo que tiene que ver con el ADN, y fundamental a nivel tecnológico informático. Entonces todo esto empieza a crear una amalgama de submovimientos en los que cada uno por su lado trataba de encontrar respuestas a estas preguntas. ¿Cómo va a ser el nuevo mundo? ¿Cómo va a ser esas nuevas estructuras? ¿Quién las va a liderar? ¿Quién las va a diseñar o pensar? ¿O eso de dónde va a venir? Y por eso fue tan urgente el control, manipulación, ocultamiento, engaño o exageración y ridiculización del fenómeno ovni. Porque a medida que se iba aperturando la conciencia humana, iba paralelo, extrañamente es muy coincidencial eso, al desarrollo de los medios de comunicación. Avistamientos ha habido toda la vida, pero antaño eran asociados a temas religiosos o a posesiones demoníacas o cosas, a fantasías y una cantidad de vainas. Pero a medida que los medios de comunicación empezaron a masificarse, empieza la prensa escrita, empieza la radio, luego la televisión, la gente accede a las cámaras fotográficas, a las cámaras de video, a las cámaras de grabación, hay un boom exponencial de avistamientos y de identificar y descubrir otras realidades. Y además la Tierra ya no se estaba convirtiendo, ya no era ese planeta inmenso y limitado que muchos creían, sino que se estaba convirtiendo en una pequeña aldea. Cada vez eran más rápidos los desplazamientos, por aire, por tierra, por mar. Y eso fue acelerando el estilo de vida y fue llevando, en el proceso de aceleramiento del estilo de vida y la calidad de vida, al mejoramiento, entre comillas, de las condiciones humanas de vida, y sobre todo a que en todas partes del mundo podía llegar cosas o buenas o malas, pero llegaban. La gente a su vez iba ampliando su visión del mundo. Y de esa manera empezó a tomar conciencia de que esto ya no era como antes. Dentro de la geografía social, se sabe que en la década de los 70, sobre todo entre los años 74 y 76, principalmente en el año 75, se considera que fue el final de la segunda revolución industrial y el final de la era industrializada. Y comienza la era tecnificada, mecanizada y sobre todo robotizada mediante los microcircuitos. Es lo que llamamos el posmorfismo. Cambiamos de la forma, lo tangible, a lo virtual, a la influencia de los medios de comunicación y la famosa el cuarto poder, que son los mismos medios, y sobre todo la virtualización de los mismos. Porque ya no era solamente las revistas o la televisión o la radio, empieza a aparecer la informática. Y sobre todo con la revolución del internet. Tener el control de eso era fundamental, sobre todo porque cada vez más personas tenían acceso a la información. Ya no era solamente ir a una biblioteca, ya era hacer clic, ya era coger un taco de VH y meterlo en un reproductor. Ya eran canales de televisión donde ya no era solamente las series de la época, películas o noticieros, ya había programas de opinión y empezó una divulgación. Entonces el fenómeno ovni, a la vez que se va desarrollando lo que tiene que ver con la apertura de mentalidad más la pérdida de sustentabilidad de las instituciones tradicionales de control, hizo replantearse en la posición de poder a los que tenían el control.
faccionándose en varias facciones. La élite vieja ya caduca, ultraconservadora, que no quiere cambiar nada. Y aquellos que, entre comillas jóvenes, empiezan a liderar cambios profundos y sobre todo una renovación y toma de poder mediante relevo generacional, a las malas o a las buenas según las circunstancias, y sobre todo de liderar una proyección de enriquecimiento más allá de las fronteras de la Tierra. Por eso es que paralelo a eso se da el impulso al programa espacial y sobre todo a la carrera espacial. Y en contraprestación, los ultraconservadores arreciaron su radicalismo a través de la Guerra Fría. Y se vio clarísimo que mientras en un lado estaba el temor al botón rojo de un intercambio terrible a nivel planetario de armas de destrucción masiva, por el otro habían trabajos asociativos entre potencias que supuestamente eran rivales. Y se vio sobre todo en el programa espacial, en el programa Soyuz y en el programa Skylab, y después con lo que será el proyecto de la Estación Internacional. Entonces aquí esas contradicciones reflejan realmente una gran diferencia en las agendas de los ultraconservadores y los que se llaman liberales, o sea, aquellos, digamos, jóvenes, entre comillas, que querían un cambio generacional. Y por eso es que vemos un derrumbe sistemático de todas las instituciones, pero a la vez las están reemplazando con algo que pueda permitir continuar con el control. Y aquí es fundamental, clave, la nueva era, en el término en inglés, New Age. La New Age va a ser fundamental para implantar a modo de experimento piloto y después como programa ya permanente los MK Ultra. Y de esa manera poder aleccionar mediante gurús, masterclass y una cantidad de personajes que empezaron a surgir en ese mundillo, direccionados a arriar al ganado, es decir, a las ovejas que van dándose en cuenta que ya no son ovejas. Y en ese proceso empiezan los fanatismos. Hemos visto a través de la historia, que lo hemos hablado en el canal, lo que sucedió en Guayana con esa terrible desastre que ocurrió ya de esas personas que tomaron esa sustancia que se los pasó para el otro lado, en donde creían ellos que una nave se iba a aparecer y se los iba a llevar a ellos y que iban a ir a un nuevo mundo, a una nueva tierra. Eso es una información muy poco filtrada, porque saben que esa información tumbaría definitivamente la narrativa pro-federación pro-pleyadiana que se ha estado imponiendo otra vez en las redes sociales y en los movimientos New Age y en la gente que ingenuamente deposita su fe y su confianza en eso. Entonces, en esa antesala que le estoy dando, llegamos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer y a quién creerle? Pero para poder entender estas preguntas hay que ver otro contexto. ¿Qué es lo que está asustando tanto a las élites que han tenido el control durante generaciones? ¿Qué es lo que ha movido que una parte de esa élite se vuelva contra sus padres progenitores y decidan tomar camino aparte? Eso sí, manteniendo las viejas formas, es decir, control, control, control. ¿Y por qué dentro de ellos mismos hay más disidencias? ¿Qué es lo que les está preocupando? Aquí ya lo hemos mencionado en un video en donde hablamos de las posibilidades no distópicas, como han manipulado ese tema apocalíptico, destructivo y sobre todo catastrófico de muchos divulgadores que se han nutrido de ello, sino que hay algo que realmente está sucediendo y que a duras penas lo han podido ocultar, disimular mediante eventos falsa bandera y sobre todo ante narrativas que inundan los medios de comunicación y las redes sociales y a los divulgadores mediante tendencias. Y así nos tienen distraídos mirando hacia otro lado. Y hemos hablado de aquí varias posibilidades dentro del abanico de posibilidades que se están dando. Un evento solar, un evento climático, un evento tecnológico militar o un evento biológico. Pero sea lo que sea, con sus diferentes variantes,
algo se está dando que está movilizando a los muy ultra ricos y a sus, digamos, lacayos a estar moviendo recursos a nivel planetario de una manera tan espantosamente asombrosa que ni siquiera se esfuerzan en disimularlo. Pongo el ejemplo de Colombia. En la administración política, la administración del anterior gobierno, no solamente eran reportes de una, digamos, un departamento o dependencia de estadísca que hace monitoreo de lo que es toda la economía colombiana acá, eso lo llamamos la DIAN, sino que son los encargados de la hacienda, sino que también el control político le hace seguimiento a lo que es la corrupción y cuánto se pierde cada año en corrupción. Y se llegaron a una espantosa cifra de 50 billones de pesos colombianos cada año, más otro tanto que se pierde por proyectos mal planificados o por demandas y una cantidad de desagües de los recursos de la nación, de nuestros impuestos. Y resulta que en el gobierno anterior, no estoy defendiendo este gobierno, por favor, el gobierno anterior, cada año no solamente se perdían 50 billones de pesos colombianos. En este momento el dólar está a 3.890 pesos colombianos. Usen calculadora para que se den cuenta, cada año se está perdiendo esa cantidad de dinero en Colombia. Sino que también se descubrió, sobre todo en este último gobierno, que ocultaron deudas por más de 100 billones de pesos. Eso en dólares es una cantidad grandísima de dinero, que si bien los corruptos acá y los muy ricos acá tienen propiedades lujosísimas y tienen unos estilos de vida extremadamente lujosísimos, no es suficiente para mostrar que se están gastando ese dinero. Y los paraísos fiscales y todo lo que tiene que ver con el control de dinero, esa vaina, hace muy difícil para una élite de rango medio bajo como la colombiana poder ocultar todo ese volumen de dinero cada año. Entonces, la conclusión es que ellos están recibiendo un pago por sacar recursos del país para la que sí puede ocultar esos dineros, para la ultraélite que sí gobierna y controla el mundo. Entonces, es muy probable y es muy posible que lo que está sucediendo es que esta élite corrupta del país, reciben un beneficio económico, un porcentaje de lo que están sacando. Pero eso no es solamente aquí en Colombia, está sucediendo en toda América, en Europa, en casi todo el mundo. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿para dónde se está yendo ese dinero? Sabemos muy bien las narrativas patrioteriles y sabemos muy bien lo que dicen de la tal alianza y lo que han estado publicando gente muy seria sobre el tema, de lo que es supuestamente el reseteo, la renovación, el reinicio financiero y una cantidad de vainas. Pero eso, para mí, y lo que estamos descubriendo otros compañeros en este tema, es más de lo mismo, más distracción. Eso no explica para dónde se está moviendo enormes cantidades de dinero, porque no se están perdiendo, cambian de manos. En 2008, en el gran quiebra que hubo en Estados Unidos y a nivel mundial del sector inmobiliario hipotecario, se sabe que cambió de manos, no se perdió, sino cambió de manos $1 trillón. Estamos hablando de cifras espantosamente grandes. Solamente con el 10% de ese $1 trillón se había acabado la pobreza del mundo. Entonces, ¿para dónde se está yendo? Y sobre todo, ¿con qué fin y para qué? Sobre todo cuando en la narrativa alternativa, en algunos dicen que lo que estamos viendo del dólar en circulación es un dólar falso porque no tiene ningún respaldo en activos, como si está sucediendo con los recursos y los activos de la contraparte de la élite globalista, que es los BRICS. Ellos están teniendo en este momento un respaldo real de sus activos, de sus monedas, y por eso es que está esa lucha de poderes, y en medio estamos nosotros. Pero la cuestión es,
para dónde se está yendo ese dinero y en qué se está invirtiendo y en qué se está utilizando. Ya en un video hablamos de eso, que incluso el por qué haya surgido los BRICS es porque quizás a ellos los excluyeron de lo que esta élite quiere para ellos solitos. Porque esto no es solamente suposiciones, es que hay que mirar, como lo dije en ese otro video, hay un boom en el sector inmobiliario de la construcción de refugios y búnkers de gama media y alta. Y no solamente en un solo sitio en específico, sino en todo el mundo. Aparte de eso, se está viendo una dinámica muy particular con lo que tiene que ver con los gustos en la construcción de vivienda para los que son muy adinerados. Y se están viendo cosas muy extrañas que no tienen sentido, como lo que pasa con el dueño de Facebook, que compró prácticamente una isla por allá por el lado del Pacífico, en donde tiene un volcán incluso. Entonces algunos dicen con qué razón el tipo, si se va a construir un búnker súper poderoso, lo va a hacer al lado de un volcán activo. Yo no creo que sea propiamente un búnker, sino una central de aprovechamiento de geoenergía termal. Porque sea lo que sea, va a haber necesidad de energía, va a haber necesidad de alimentos, como pasa con el gran búnker que construyeron en Noruega para almacenar todas las semillas del mundo. Necesitan proteína, lo que está pasando con el búnker de Islandia, donde están todos los espermas de casi todos los animales vivientes del planeta, al menos conocidos, o que tengan una utilidad, entre otras cosas. Entonces, toda esta gente está gastando cantidades enormes de dinero para construir, incluso, como dice la supuesta leyenda urbana, lo que hay debajo de la ciudad de Denver y en muchas ciudades de Estados Unidos, sobre todo en zonas que desde el punto de vista geológico, estructural, tectónico, hablándolo así en términos muy volados, son relativamente estables ante eventos sísmicos de gran magnitud o ante situaciones volcánicas o de grandes maremotos. Entonces, ¿por qué están invirtiendo tanta cantidad de dinero en la construcción de eso? Entonces, aquí es donde uno se empieza a plantear, listo, se están gastando una cantidad de dinero en eso, pero no es ni siquiera una pequeña fracción de la inmensa cantidad de recursos que se están desviando hacia dónde. Y lo más interesante es que hay algunas películas y algunas series de televisión en donde están hablando supuestamente de lo que se está haciendo con eso. Entonces, creo que es necesario que no tomemos esto en saco roto o como una supuesta conjetura conspiranoica, sino que miremos que hay algo más que está moviendo todo esto. Y preocupa a las élites. Ahora sí, ¿eso en qué nos afecta a nosotros? Obviamente en todo, pero ¿podemos hacer algo al respecto? Estamos viendo que el poder ciudadano prácticamente se convirtió en un remedio, en una burla. Los gobernantes ni siquiera ya están gobernando a favor de quienes lo eligieron, sino a favor de intereses, de lobbies, de grupos empresariales o corporativos o ciertas élites. Estamos viendo que la industria que debería estarnos cuidando y protegiendo nuestra salud totalmente se torció para obtener impresionantes ganancias. ¿Para qué? Está bien que haya avaricia y quieran ser mega ricos, pero hay un punto donde se llega a tener tanto que se hastían. Entonces, ¿para qué más? A no ser que todos esos recursos los estén desviando. Es como si cada país estuviera cumpliendo con una cuota y se estuviera enviando a algún tipo de recaudador anónimo que no sabemos quién es, pero que solamente los grandes poderosos sí saben, y por ahí se está drenando todos los recursos del planeta. ¿Para qué? ¿Algo aquí dentro del planeta? ¿O en la Luna? ¿O en Marte? ¿Será cierto esos rumores donde hay una guerra civil en Marte? Donde los habitantes que hay allá, humanos, se dieron cuenta de lo que está ocurriendo y se rebelaron. ¿Será cierto que lo que está pasando en la Antártida es otra rebelión? De los que se dieron cuenta que se está haciendo algo en contra de la humanidad. Entonces, todo esto no se puede llegar
a un discernimiento concreto y puntual, crítico y sobre todo de sentido común, porque estamos sobresaturados de información y totalmente distraídos con esa saturación, en donde la gente ha sido hábilmente mecanizada, adiestrada, para que no piense, sino que consuma contenido. Y vuelve y juega la New Age. Para mi concepto, dentro de las narrativas que han desenmascarado o han tratado de colocar en evidencia lo que ha sido el famoso y vilipendiado Instituto Tavistock, o sobre los famosos programas MK Ultra y todos sus derivados con respecto al control social, de ingeniería social, etcétera, 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 y todos los etcéteras que ustedes quieran, porque eso ya es mucha información que se ha dado. El culmen de ese programa, su punta de lanza, es la New Age. A través de ella se justifica el transhumanismo, la eugenesia o reducción de población y la discriminación entre los puros, los conscientes despiertos, y los dormidos, ovejas o portales sin alma, como ellos suelen utilizar, y a su vez sirve para poder captar recursos y sobre todo identificar narrativas que puedan desenmascararlos, para ridiculizarlas, aplastarlas o aleccionarlas a ellos. Y mediante humo y promesas infiltran el mismo pensamiento mesiánico del Salvador, de alguien que te viene a salvar, sea de aquí de la tierra o sea de fuera de la tierra, para que la gente, en vez de enfocarse en su propio trabajo interno y sobre todo empoderarse para exigirle a los gobiernos que nosotros dizque elegimos, entre comillas, porque eso es una farsa prácticamente, y que con nuestros impuestos estamos sosteniendo, exigirles que haya resultados que beneficien a la humanidad y no lo que se está publicando ahora, como se está desenmascarando toda la infamia que hubo detrás de ese encierro, sobre todo con lo último que se publicó de una de esas farmacéuticas, que ya no es una suposición, es algo que está publicado y reconocido a través de medios oficiales. Nos están distrayendo con polarizaciones, izquierda, derecha, progresismo, masculinos, heteros, homos, LGTB, etcétera. Ahora con el tema climático, ahora con el tema del fin del mundo, ahora con el tema de la crisis económica. O sea, nos tienen totalmente dispersos. Y la inmensa mayoría de las personas se enfocaron, y hay que reconocerlo, por el hastío, por el hartazgo, por lo que como ustedes lo quieran llamar, manipulación, control, lo que sea, a comprar su salvación, a comprar su ascensión, porque ya no tienen tiempo para sí mismos, porque está totalmente copado y saturado de lo que consumen todos los días, a través de redes sociales y a través de todos esos movimientos que en vez de aglutinar, polarizan. Y eso, desafortunadamente, no nos conviene. No hemos estado haciendo las preguntas correctas y tampoco nos hemos enfocado de manera correcta. Y no es porque Richard lo diga. Usted mismo haga el análisis personal de mirar fuera de la caja y mirar las cosas que vos mismo haces, pero como si fueras alguien más que te está observando. Y mire hacia dónde se está encaminando usted, hacia dónde se está direccionando y sobre todo, si eso realmente es libre albedrío. Hay divulgadores incluso que dicen que el libre albedrío no existe y que esto es una ilusión. Más de lo mismo, tergiversación.
Las indulgencias fue una estrategia que en la Iglesia Cristiana Católica se ideó allá en la Edad Media para que el que tenía con qué comprara la salvación de su alma, y mediante donativos, actos de caridad a la Iglesia, dando terrenos, edificios, dinero, hasta ejércitos incluso, financiando las cruzadas esas locas y todas esas vainas que hacían, se ganaban dizque el cielo. Mientras para el resto, la función de los predicadores, sacerdotes y pastores, después eran pastores porque luego vendía la reforma luterana, era pregonar la resignación en las personas de aceptar su destino. Si naciste pobre, no alces la cabeza, morí pobre. Si hubo una guerra en tu hogar, en tu entorno, pues resignate, morí ahí y tendrás la vida eterna y la dicha en el cielo. Pero el cuento era diferente con los ricos. Y no estoy hablando aquí de temas ideológicos, estoy hablando del hecho de los que tenían mayor poder adquisitivo. Y no siempre eran las mejores lumberas, los mejores seres humanos. Entonces, eso hizo que la Iglesia se convirtiera en el mayor terrateniente y señor feudal de la Edad Media. Y durante el periodo de la Ilustración, fuera el mayor mecenas para el arte y irónico, para las ciencias. Y fuera de eso, en el periodo de la Ilustración, fuera uno de los mayores focos de conflicto, de financiar y apoyar a los unos o a los otros, tanto en las luchas de independencia como en las luchas de instaurar o mantener las monarquías, mantener el status quo. Y eso hizo de que al final las élites dijeran: ya no nos sirve la Iglesia. Por eso es que se fomentó y se pregonó y prácticamente se facilitó el faccionamiento de la Iglesia y la polarización y sobre todo la atomización de la Iglesia. Y sobre todo en los años 50 y en particular 60 y 70, muy en especial los 70, todos los movimientos sectarios cristianos o evangélicos o protestantes que surgían de la misma zona de Estados Unidos, del centro de Estados Unidos, vía Puerto Rico, Brasil, ingresaron al mundo católico americano, de América, de toda América. No estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de toda América. Y se atomiza América, de la mano que empiezan a estallar revueltas, insurgencias, golpes de Estado, crisis económicas y un faccionamiento total de la identidad, de la cultura, en un proceso de neocolonialismo, en donde las nuevas narrativas, la New Age y sobre todo las nuevas ideologías, entre comillas, porque realmente no son nuevas, empezaron a permear, direccionar, aleccionar a la juventud y a los que serían la siguiente generación que tomaría el poder. Y en esa nos hemos encontrado. Entonces, las personas, al no tener en qué aferrarse, al derrumbarse en sus instituciones, en esa pérdida de fe, en ese mundo caótico de corrupción política y en ese no futuro económico, se convierte en un terreno fértil para los mesías, para los salvadores, para los masterclass. Y empieza todo un movimiento en donde, para usted poder acceder a esa nueva New Age, a esa quinta D, a esa Tierra 2, de ser ayudados por esos seres lindísimos pleiadianos o arturianos o como lo quieran llamar, usted tenía que pagar. Todo ese conocimiento no fue gratuito. Así no cobraran entre comillas. Pero es que hay otras formas de cobrar. Y al principio fue con energía. Y después ya con dinero. Y cuando ya la gente estaba lo suficientemente aleccionada, preparada para aceptar eso, empezaron a cobrar ahora sí fuertes sumas de dinero para usted ganarse un lugar, un sitial en la ascensión. Y se convirtió en un negocio en donde me atrevería a decir que muchísima gente prefiere pagar que hacer su propio trabajo interno. Y creen que pagando, como lo creyeron en la Edad Media los grandes señores feudales, con las indulgencias,
se van a ganar la ascensión. Entonces la gente y todos nosotros entramos en un mercado. ¿Quién vende la mejor narrativa? ¿Y quién la compra? Y si me nace, te apoyo. Si me nace, te creo. Si me nace, lo hago. Entonces entramos a un individualismo, no un individuo, sino un individualismo egoico, disfrazado de espiritualidad. Y por eso es que vimos narrativas donde aparecieron títulos pomposos: la embajadora galáctica, el almirante de la supra flota galáctica, el máximo juez del universo, entre otros títulos pomposos que se dio a algunos personajes, sobre todo de Argentina, España y Perú, por citar unos ejemplos, ¿no? Porque hay otros pomposos en México que allá tuve conocimiento de algunos. Pero en inglés también empezaron a surgir personajes muy particulares: el tal Maitreya o Maitreya, Sananda, Astarcharan, Cthulhus, Cutumis, Lady yo no sé quién, Kuan Yin, María Magdalena, y una cantidad de personajillos: Kirion, Cry, Kryn, nombre y todos raros que empezaron a surgir dentro de narrativas sincréticas, algunas, otras totalmente distópicas, iconoclásticas. O sea, impresionantemente un merjurje donde tomaban elementos paganos de los Wiccas, por ejemplo los wiccanos, elementos religiosos, dice el niño de la nueva era, el niño índigo, una cantidad de cosas que empezaron a aparecer en canales privados de televisión paga. Empiezan a verse estructuras muy organizadas en YouTube y en muchas plataformas, con todo un equipo detrás de sonido, luces, asesores de imagen, y empieza todo un cuento donde, me lo contaban en México, hubo un boom en la Riviera Maya, en todos esos hoteles 5 estrellas, de gente de la nueva era, de la New Age, de la New Age que llegaba ahí. Entonces empiezan a meter un cuento donde empieza a haber un mercado, y en ese mercado ocurre algo que es muy triste, que es, por ejemplo, el gran comercio que hay a través de los cristales. Los cristales tienen una función específica en la Tierra. Deben estar ahí. ¿Quién dijo que sacarlos de ahí y tenerlos en tu casa, en tu sala, yo no sé a dónde, eso te va a dar buena vibra? O que eso te va a ayudar a conectarte, como hicieron en Bogotá, dice que con la esmeralda, hay que comprar esmeraldas para que te conectes con Agartha. ¿Quién dijo que eso te conectaba con otras realidades? Les vamos a ofrecer la verdad de la tabla esmeralda. ¿Quién dijo que eso era el camino para la ascensión? Los cristales se convierten en un negocio tan impresionante que ya no es un cuento donde habían chicos artesanos que cuando se los encontraba en la naturaleza, en un río, en una caminata, los cogían y los ofrecían por ahí. Muchachos que uno veía en las carreteras, en los caminos. Por ejemplo, cuando yo viajaba a Perú, cuando mochileaba, uno veía a todos esos muchachos viviendo de esas pequeñas artesanías y de los sobrantes de la industria minera que se daban en el norte de Brasil y toda esa vaina. Entonces esas piedritas preciosas o semipreciosas empezaron a circular, pero luego se convierte en una industria impresionante que mueve miles de millones de dólares, donde cristales sagrados que están resonando en la tierra, en el mar, en los ríos, son extraídos para satisfacer los apetitos de consumo de un gran mercado ascensional. Acá yo incluso me siento como esa anécdota que muestran en esa época del catecismo, cuando yo era catequista, cuando estaba en la iglesia católica, de Jesús con el látigo en el templo sacando a los mercaderes. Pero no, esa no es mi intención, es para que entendamos que esto se convirtió en un comercio.
Los cristales. En España, por ejemplo, en Palma de Mallorca, yo me acuerdo que caminando ahí cerquita a las oficinas de correos, había una tienda chic, de esas tiendas de diseño, con unos cristales. Yo pregunté, el que estaba en exhibición era un cristal que pesaba media tonelada, espectacular, hermoso. Valía creo que 20.000, 25.000 euros. Y estaba ese cristal y yo, bendito, ¿quién va a comprar eso? Y me decían, ¿no? Hay gente que lo compra. De hecho, acabamos de vender uno hace un día. Este es otro nuevo que sacamos de bodega. Y eso es una de las centenares de tiendas que hay en Europa, sin contar las que hay en Estados Unidos y aquí en América Latina, América hispanoamericana, aquí en Hispanoamérica, que es la forma correcta de decirlo, Hispanoamérica. Entonces, un negocio. Ahora dice que para hacer sanación necesitas cristales. Ahora dice que para hacer conexión con otras realidades necesitas cristales. Para activar los rayos dice que necesitas cristales. Y la gente paga por eso. En este canal humildemente hemos tratado de ofrecer herramientas que usted pueda usar, porque cuando yo me hice la pregunta, bueno, ¿yo cómo hago para entrar en esto de la ascensión? ¿Realmente yo estoy despierto? ¿Realmente yo tengo memoria? ¿Realmente yo sí estoy vibrando alto? ¿O cómo la cosa? Y cuando empiezo a descubrir por mí mismo una cantidad de cosas, yo dije, esto lo tengo que compartir a la gente, porque hay personas como yo en ese momento que no podíamos ir a pagar un taller de 500.000 pesos colombianos, dizque para activar el código de Pleiadiano. En ese entonces, 500.000 pesos, cuando el salario mínimo en Colombia en ese momento estaba como en 800.000 pesos más o menos. Imaginen, más de la mitad de un salario mínimo, un taller de 2 horas, dizque para recibir un código de activación Pleiadiano. Lo estaba dando una persona allá en la ciudad de Medellín. Esa persona venía de Bogotá. Y esa persona estaba dentro de una red de una gente de Argentina. Entonces, ¿cómo así? Me acuerdo de una suscriptora del canal que creo que me dejó de seguir porque la regañé muy fuerte, le di chancla, que en el apartamento de una amiga muy queridísima, que le mando un saludo de corazón, ella sabe quién es, allá en Bogotá. Ella es toda chiquitica, toda hermosa. Ella dice que yo siempre voy y le doy chancla. A esa amiga que iba a ir a un taller en la Riviera Maya, pagando no solamente los pasajes, la estadía en hotel y la alimentación, sino que tenía que pagar adicional a eso 2.500 euros, no dólares, sino euros, a un señor ya mayor que dice que era el papá de un muchacho, los dos, padre e hijo, dice que para dar la activación para la comunicación directa con la divina, así, divina fuente. Y que mediante unos movimientos y una especie de terapia, de qué carachas, podían activar su centro energético y su canal de conexión de sanación con el universo. Bueno, una narrativa que yo le dije a la señora, en esas 3 horas que estuvimos hablando, le di todo lo que en ese taller de 2 días iba a recibir. Gracias, Richard. Eso fue todo lo que me dijo. Y aún así fue para allá. Y se endeudó de una manera impresionante. Y como ella, hay miles y miles y miles que hacen eso. Es como lo que me dijeron en Perú, en Lima, de cierto personajillo que se cree que es el rayo azul, se cree que es el arcángel Miguel, incluso se cree una cantidad de vainas de ese tipo. Me contaban la cantidad de dinero que le saca a la gente, que le está permitiendo tener un estilo de vida muy holgado allá en Cusco, según me contaron la última vez. Allá él, sobre todo la gente que lo quiere apoyar, cada quien es libre. Pero me llamó la atención una persona que era de su movimiento y que vio oportunidad de negocio y se separa del movimiento y empieza a cobrar
Y era porque este señor, este muchacho con su compañera empezaron a hablar de que ellos eran los jueces del universo, los fiscales, los que daban permisos a sus lugartenientes para asesinar almas, juzgar almas y cosas de ese estilo. Y un abogado vio oportunidad de negocio y montó una oficina para que la gente que necesitara un abogado para interceder ante los tribunales cósmicos pudiera salir bien librado y minimizar el castigo. Y me contaron el caso de una señora, y era uno de muchos, que le cobraron de entrada $5,000. Ay, Dios. Y la señora los pagó. Y me contaban allá, y lo más triste, la persona que me contó era cercano a ese señor. Creo que era conocido familiar. Y me contaba que la señora era toda triste y desesperada porque era llamando al abogado, ¿qué cómo va mi caso? ¿Qué pasa? Y él, no, todo va bien, todo va marchando bien, pero necesitamos hacer una ponencia, tenemos que ir a una vaina ahí a nivel astral, pero para eso necesito $2,000 más. Y la señora buscando prestado por todos lados $2,000 más para darle a este abogado. Y casos de esos hay así. Entonces yo dije, bendito. Entonces cuando en estos días este amigo querido de Bogotá, que le agradezco mucho porque nos colaboró mucho en el viaje y en el anclaje de Villa de Leyva, me mandó la información que estaba circulando para una vaina que iba a haber el 5 de mayo en Bogotá, de un personaje que de muy buena referencia y fuente yo tengo noticias de que es una persona que al parecer supuestamente tiene denuncias penales contra él. Vino dizque a hacer una activación a Bogotá, dizque activar los 7 rayos, y que él era el emisario para los elegidos para la nueva Atlántida o Atlantis, un nombre y todo raro, como la película esa que sale por ahí. Y hablando de películas, mucha de la narrativa New Age, muchos de esos nombres pomposos, títulos pomposos, historias fantásticas que cuentan ahí, están basadas en series de televisión de los años 50 y 60, en películas, en libros y en otros divulgadores que no han tenido tanta difusión y que se perdieron en el mare magnum de la saturación de información de redes, pero que esa información era muy valiosa y la adaptan y la acomodan dentro de un proceso, como dije, similar a la obliteración. Y es así como aparece un Astar Cheran. Hablando con mi queridísima Edith, y voy a mostrar, bueno, no lo voy a mostrar porque no quiero banderearme con esa gente de Bogotá, pero lo que me hablaron ahí, que es muy chistoso esto, es que la activación de la energía de la diosa, un evento donde habrá islas de luz, taller de la nueva Sedona. Sedona, para los que no saben y han sido muy manipulados con eso, era el nombre de la primera colonia Draco que se colocó en este sistema, pero la están haciendo pasar como lugar de luz. Y es muy interesante que dentro de lo que promovían había iniciación en los rayos y cobraban un dinero por cada rayo en pesos colombianos, una cantidad considerable, y hablaban de venta disponible solamente para los que fueran ahí y solamente en efectivo, dizque de unos productos cuánticos. No sé qué clase de productos cuánticos eran esos, pero empezando que la cuántica es física, no hay nada tangible de lo cuántico, salvo en la mente de los que creen en eso. Pero el asunto es que la física teórica y la física cuántica es muy precisa en lo que tiene que ver con las energías y sobre todo con esas fuerzas y esas partículas que están en todas partes,
Pero hay gente que en su fantasía o en su oportunidad de negocio, de emprendimiento, les dio por decir que tienen máquinas para poder captar disque energías cuánticas. No voy a demeritar trabajos muy serios como me tocó conocer en México, de un trabajo muy serio hecho por la persona que realmente lo inició allá en México, con una cámara de alta resonancia que utilizaba una energía muy especial, que es un trabajo que requiere todavía mucho tiempo de investigación, pero ya es un inicio. Y lo que hay de tecnología oculta, que ya está utilizando cosas que, como le decía yo a este amigo, es absurdo que algo que pertenece a tecnologías ocultas, controladas por ya sabemos quiénes, esas famosas agencias de atletas, estén a la venta al público general. Y lo que más me llamó la atención, que dice que para poder conectarse con Agartha, dice que la esmeralda. Y sabemos que la industria y todo el cuento que hay detrás de las esmeraldas acá en Colombia es un tema muy, muy gris en ambos sentidos. Entonces, es triste ver la ingenuidad de la gente. Entonces, no por estar echando lora por eso o por estar criticando eso, yo no estoy criticando en realidad a las personas, estoy criticando es el hecho de cómo las personas, dentro de ese afán de comprar la ascensión, no utilizan su sentido común y su pensamiento crítico para darse en cuenta de que es una estafa, o muy posiblemente una estafa. No puedo asegurar nada, porque cada quien cree lo que quiera creer, y bien por los que hagan eso, y si realmente les funciona, bacanísimo. Cada quien tiene derecho a hacer lo que crea que debe hacer, si son honestos, ¿no? Pero de todas maneras, lo que a mí me preocupa es que dentro de todas estas narrativas es más la gente que opta por esa opción, comprar la ascensión. Entonces, hablando con mi querida Edith, ella nos daba un ejemplo de lo que fue la manipulación de conceptos. Todos aquí que me están escuchando han oído hablar de Astar Cheran y han visto la imagen que publica la New Age del tal Astar Cheran, un tipo acuerpado, parecido a mí, rubio, de ojos lindísimos como los míos, con una sonrisa encantadora, y aparte de eso, con una, una caricatura muy bonita, en una nave, la Nueva Jerusalén, que por cierto forma parte de la narrativa sionista, la Nueva Jerusalén y del Nuevo Templo, pero la gente no cae en cuenta, pero listo. El punto es que ahí están, Astar Cheran, y es un man, un tipo, un hombre. Sí. Yo aquí en el canal fui muy específico desde el principio. Astar Cheran es un cargo, y lo expliqué muy bien en los primeros videos del canal. Es como la policía galáctica, por dar una comparación burda, pero más o menos. Astar es el cargo, el título. Cheran es el sector. Pero omití unas cositas, porque la idea es ver quién realmente sabía la información que era. Y me llega la confirmación de la mano de una persona que respeto mucho y es admirable, y ojalá vean su canal, el de Edith, que ya he compartido algunos de los videos donde ella nos entrevistó a querido Juan Carlos y a mí, y esta mujer nos da un ejemplo de cómo la New Age oblitera, manipula la información y la acomoda dentro de una narrativa totalmente tergiversada. Y esto me va a llevar a la parte final de este video, que tiene que ver con el camino rojo y el nuevo camino que se nos está abriendo a los que ya hemos entendido las cosas, el camino dorado. Edith ha estado muy metida con el tema de los conocimientos y tradiciones de los pueblos originarios del norte de América y la conexión con los demás pueblos originarios de Australia y Sudamérica.
Y ella, dentro de las tradiciones indígenas de Norteamérica, de la gran nación Sioux y de los Lakotas y Dakotas, en las tradiciones de los hombres venidos de las estrellas, la famosa profecía Hopi, hay un componente que ha sido muy ocultado y que solamente pocos lo saben, y que la narrativa New Age ha tergiversado porque no pudo acceder a este conocimiento, y en contraprestación se inventan a Star Cheran. Y es una cosa muy hermosa que nos explicó ella sobre lo que era realmente el concepto y lo que era ese concepto. Y lo voy a leer muy, muy textual. Ash Star Chiran. Ashtar Chiran. Astar Cheran. Es el nombre que los nativos americanos le dieron a la esencia, entre comillas, al comando ejecutor femenino que emana luz en el planeta y que es un rol, no un ser definido específico. Ashtar Chiran o Ashtar Chiran o Astar Cheran traduce más o menos del inglés al español la que ejecuta, mueve, corre o administra el polvo de estrellas. Es lo que traduce. La que ejecuta, mueve, corre, administra el polvo de las estrellas. Es femenina. Chi, ella. Obviamente, es la traducción que hacen de la lengua nativa al inglés, los pueblos nativos, de ese principio ejecutor, ese comando ejecutor, comando de comandar, de orden, de encender algo, de direccionar algo, no de una jerarquía, como han manipulado dentro de la New Age. Y lo más bonito de todo esto, que por acá ya nos estaba explicando, es que aquí dice: los Astar Chiran, entre muchos, desarrollaron proyectos juntos y trabajaron a favor de la humanidad y el rescate de almas en diferentes planetas y realidades. Este tema lo sabe mucho más en profundidad Juan Carlos JC. Entonces, aquí estamos viendo cómo estas narrativas toman elementos que, si no los pueden controlar, se lo apropian dándole un nombre, que es una costumbre muy desde la cultura hebrea antigua, de darles nombres a las cosas para poderlas apropiar como propias, porque muchas de las historias que este pueblo en su proceso de formación adquirió, porque no creó, sino adquirió, fueron copias de las tradiciones de otros pueblos, pero para darle un sello de identidad propio le pusieron nombres hebreos y los titulan dentro de la narrativa hebrea de la época antigua. Y así se fue construyendo toda una narrativa y un conocimiento en torno a este pueblo, que va luego a sumarse experiencias ya propias. Pero el punto es que, como ellos eran nómadas en su origen y vivieron bajo los dominios de otros pueblos, como por ejemplo los hititas, los babilonios, persas, egipcios y toda vaina, cogieron elementos de todas esas culturas. Por eso es que el cristianismo toma lo mismo y lo llamaron obliteración, cambiando el nombre de los elementos que quieren cambiar. La colonización de todo pueblo empieza con eso: destruir el conocimiento tradicional ancestral o transformarlo, cambiarlo y acomodarlo a los intereses del colonizador. Eso lo sabe cualquier historiador y antropólogo. Por eso es que no es de extrañar que se me despertara las antenitas de vinil cuando empecé a leer y a ver el mensaje de los supuestos pleyadianos a la humanidad. Un mensaje totalmente colonizador, en donde prácticamente
estaban reemplazando el ideal de salvación dentro de las religiones tradicionales monoteístas terrestres por el ideal de que ellos eran los salvadores. Y empieza una narrativa en donde empiezan ellos supuestamente a decir verdades, a contar cosas de lo que estaba pasando en la tierra, pero que ellos eran los que estaban detrás o de las cosas positivas que estaban pasando o detrás de las cosas que estaban eliminándose, entre comillas, o sucediendo detrás de bambalinas. Y de ahí se va a quedar la plataforma para la narrativa de la tal alianza, la tal federación, que ha permeado a los movimientos patriotas. Entonces, en ese orden de ideas, es un proceso de colonización. Por eso es que cuando empecé este canal, lo primero que dije, me opongo a la colonización de la Tierra por parte de los pleyadianos, que dentro de su expansión territorial quieren hacerle quite a la retirada y caída de poder y prestigio del Imperio Draco y ocupar los territorios que estos antes ocuparon, y sobre todo esta base de este sistema solar, y que se están disputando los otros 50 y pico sistemas que hay en este instante. Es una disputa entre los de Orión, Pléyades y Dracos y una facción reptil. Entonces, todo eso es una amalgama que va a darle una estructura muy variopinta a las diferentes vertientes de la New Age, porque aquí al interior de la Tierra estas élites están divididas en facciones de acuerdo a intereses o agendas o conveniencias o pactos o tratados o simplemente traiciones, y en medio estamos todos nosotros. Entonces, en ese sentido, ese es un ejemplo. Cuando yo empecé a hablar acá que la divina fuente es ella, porque ella, no en el sentido de darle un género o darle un sexo, sino desde la energía femenina. Es que la creación no la hace un hombre. El hombre ejecuta. El hombre construye. Tiene la fuerza. Estoy haciendo un simbolismo para que entendamos, no estoy entrando en ninguna narrativa. Entonces, ¿la mujer es cuál? La que concibe. Por eso es que el hemisferio derecho es el creativo, mientras el hemisferio izquierdo es el que construye, el que lleva a cabo, el que ejecuta esa creatividad, lo femenino y lo masculino. En equilibrio se da la creación. La realidad de antimateria es femenina, la realidad de materia es masculina. Dios Padre rige la materia, Madre rige la antimateria. Aquí lo expliqué en los primeros videos. Es un ella. Desde el principio creador femenino, que requiere de su complemento masculino para poder concebir. Entonces, aquí es donde la gente no podía entender esto y empiezan a meterse en unas cosas que desafortunadamente nos lleva a unos caminos que se pierde el norte. Y ya para terminar, cuando empezamos este canal, nuestro objetivo principal era, mi objetivo principal era y es que usted por sí mismo logre empoderarse, pueda descubrir desde su individualidad personal que la salvación no viene de afuera, que tu vibración no depende de algo externo y que tú eres parte de la creación como co-creador. Y empezamos una serie de historias que buscaban a través de la moraleja dar un sentido que te permitiera a usted tener una pista de qué hacer y por dónde empezar, pero ya el cómo le toca a usted. Y en las reflexiones, aterrizar las cosas a la tierra y evitar la deshumanización
y la pérdida de identidad y de conexión con el planeta que nos adoptó y nos ha visto crecer. Por responsabilidad, por respeto y por lealtad. Y me opuse a la narrativa silicio porque viene del transhumanismo. Me opuse a la satanización del carbono porque viene de la reducción de población, la eugenesia. Y me opuse a la narrativa de los pleyadianos porque viene de la colonización, de un actor que quiere aprovecharse, que los viejos actores ya no pueden controlar y mantener el poder. Y ustedes me han visto evolucionar en el canal. Buscamos herramientas porque una vez me lo dijo alguien en tono de crítica, aparte de que me atacó, que yo era egoico, una cantidad de bobadas, sí tenía algo de verdad y se lo reconocí. Y aún así el tipo no supo valorar eso y tocó eliminarlo del canal por su falta de respeto. Pero sí rescato algo que él decía. Vos hablas mucha vaina, muchas cosas. ¿Cuáles son las herramientas? Dalas. O si no, lo que vos haces es puro humo. Entonces, no es solamente presentar una reflexión, una postura personal y una crítica, sino plantear acciones. No es solamente el trabajo desde lo individual, sino también el trabajo desde lo colectivo. Y lo dijimos en un video, cuando trataba yo de justificar y de explicar por qué los nodos y por qué formar grupos. ¿Por qué hacer trabajos en equipo en sus comunidades? De hacer nuestros autogesaras para llevarnos a nuestros gesaras. El trabajo cooperativo, colaborativo. Porque la sociedad humana asociativo tiene muchas falencias. Tenemos que pasar al trabajo comunitario, cooperativo. De cooperar. Por eso es que cuando yo hice ese video que generó mucha ampolla porque la gente todavía está condicionada por ideologías y por extremos. Cuando dije que la comunidad mayor va a adoptar el modelo chino, mucha gente dijo, los comunistas, los violadores de derechos humanos. No, dije el modelo. ¿Y cuál es el modelo? En un proceso de transición se necesita que la gente trabaje en equipo de manera cooperativa por la construcción de su nación. El chino no está torturado. Hay casos, sí, por razones ya ideológicas que no va a entrar, y eso es uno de los defectos que tienen allá, y que tiene toda la razón las personas que están protestando contra eso. Pero desde el punto de vista del modelo, ¿qué va a pasar en un mundo cuando caigan las instituciones y entra el caos y la anarquía? Ya lo han mostrado en muchas películas. Se necesita algo que amortigüe y minimice el daño. Y ese modelo, entre comillas, de control social que hay allá, manejado de una manera donde se depura lo negativo y se saca lo realmente necesario y útil, podría funcionar en un proceso de transición donde la humanidad, al no tener referentes y huérfana de poderes, no caiga en la anarquía y en la destrucción autodestructiva. Entonces, se están buscando estrategias, no solamente en el plano físico como lo está haciendo la comunidad mayor, sino también a nivel energético. El plan de la Divina Fuente sigue en marcha y está dando frutos. Entonces, en ese momento, decidí, vamos a dar entonces herramientas. Y empezamos con la primera. Eso fue casi empezando el canal, la respiración. Al ser consciente de lo que respiras y cómo respiras, te das cuenta cuál es tu postura. Te das cuenta qué es lo que hay acá. Te das cuenta qué hay alrededor. Y empiezas a tomar conciencia de lo que te distrae, de lo que no está funcionando. Y te empieza a enfocar en algo. Y empiezas a darte cuenta del ruido que hay acá. Ahí pasamos a la segunda, iluminar nuestra oscuridad interna. Separar lo que es del sistema de control de lo que es nuestro. Y de lo que es nuestro, separar lo que no funciona de lo que sí funciona. Es llevar de la inconsciencia a la conciencia.
de la oscuridad a la luz, lo que tenemos aquí adentro, para que no nos controlen de allá afuera, mediante la culpa, el pecado, el resentimiento y el no merecimiento, que así es como nos controlan de afuera. Entonces, cuando usted es consciente de sus errores, de sus fortalezas, de sus habilidades, de sus dones, empiezas a tomar control. Porque la verdadera libertad no es delegar tus acciones y decisiones de lo que digan los demás o de salvadores que vengan de afuera. Eso es la heteronomía, entregar mi poder a los demás. No, la verdadera libertad, donde se da uno cuenta que realmente uno tiene libre albedrío y que realmente uno está tomando decisiones, es desde la autonomía. El autónomos, autánima, el autónomo, nosotros, yo, desde mí, ¿qué decisiones estoy tomando? Para poder elegir opciones y no que elijan por mí o que manipulen mis decisiones. Me perdonarán, ojalá puedo estar equivocado, pero lo que he leído mucho en muchos comentarios es que poca gente ha logrado entender eso y que lo está aplicando. Y desafortunadamente lo que yo veo allá afuera es que hay muchísima gente que es heterónoma, o sea, entrega todo a lo de afuera y no es autónomo. Luego pasamos al manifiesto. El manifiesto de empoderamiento y soberanía, donde me declaro soberano, me declaro poseedor de estos bienes que soy yo, que es lo que manifiesto y declaro al llegar a un puerto. Y ahí empiezo a empoderarme. Es mi posición frente al mundo, mi autonomía, y me empiezo a convertir en un faro de luz. Pero para lograr esto hay que desmontar una programación y una cantidad de acuerdos, pactos y decretos y contratos sobre todo, que nos metieron desde la heteronomía, desde lo de afuera, y que nos amarran a una camisa de fuerza. Y por eso es que se sacó el decreto, que lastimosamente ya se conoce con un nombre que no es su creador el que lo hizo, pero que todas las personas lo conocen por ese nombre, ese decreto. Pero ese decreto no era para que lo repitieran como loritos, como fotocopiadoras, sino que sirviera de modelo y referente para que usted, desde su propia autonomía, desde su propia manifestación soberana, diseñara su propio decreto personal de liberación, de anulación y de cesar todo pacto, decreto, contrato, acuerdo, amarre, lo que sea, con cualquier entidad, ser o no ser, en esta o en cualquier realidad. Y de ahí empezamos con los anclajes, donde el ejercicio era aterrizarnos, visualizar, desde lo simbólico y psicológico poder ver las cosas, y de ahí empezar a empoderar y empezar a usar nuestro don de creación y de manifestación. Por eso es que hicimos varias etapas de anclajes, hasta llegar al que nos iba a permitir hacer los nodos, los grupos de personas que se asociaran en lugares cercanos, entre conocidos del canal, entre suscriptores del canal. Y lastimosamente fue tergiversado por un villano en Argentina, fue desmembrado en España y en México, y hubo gente que se desvió del camino acá en Colombia, y que los pocos que lo están sosteniendo, que es la gente de Medellín, Bogotá, algunos pocos en Ecuador, muy pocos en Perú, algunos de corazón en Argentina, algunas personas en España, en México, no pudimos consolidar algo que era muy importante
porque muchos se les olvidó lo que la Divina Fuente transmitió a través de este canal, a través mío, a la gente que empezara a hacer los nodos y sobre todo los autogesaras. No se preocupen de los medios, ustedes pongan la voluntad, yo pongo los recursos. Y poca gente cayó en eso. Y decidió entregar su voluntad a los administradores, como pasó en Argentina, y los recursos en vez de ser al revés. Confiar en la Divina Fuente, que ella es la que iba a colocar los recursos, y ustedes simplemente colocar su voluntad, su disciplina, su autonomía. Empezamos a viajar, a visitar lugares: Perú, Argentina, México, España, y todos fueron saboteados. Eso quiere decir que estábamos bien encaminados, pero todavía no estábamos listos, pero aún así seguimos insistiendo. Y luego de eso pasamos con los autogesaras y los gesaras personales y de colectivos. Y he estado compartiendo muchísima información, no solamente mía, sino de canales que yo he visto que son útiles porque dan herramientas o son ejemplo para que ustedes vean y tomen nota. Entonces, que me vengan a decir acá que esto no es un intercambio y que yo lo único que hago es echar cháchara, o que usted le nazca. En realidad, yo les digo, si las cosas no están funcionando, es porque yo pongo de mi parte, pero nada puedo hacer si usted no pone de la suya. Y si algo tan elemental como hacer esto le cuesta, entonces, ¿cómo pretenden asumir el rol del mundo de ser copartícipes de la redención planetaria y del despertar de conciencia? Y lo que estamos viendo es una multitud de gente en muchos lugares comprando la ascensión en el mercado de la ascensión, donde todos, porque hasta yo me podría incluir en eso, si ustedes creen que yo aquí estoy vendiendo cosas, estamos metidos en esto. Pero eso quiere decir que estamos distraídos realmente de lo que importa. En las tradiciones indígenas del norte de América y las del centro y sur de América, el camino rojo se ha planteado como el camino de la acción, el camino del guerrero, el camino de la conexión con la naturaleza y los elementos y las energías entre el cielo y la tierra. El respeto a los elementales, el respeto a la naturaleza, el respeto a nosotros mismos. Pero también dentro del libro rojo de Carl Gustav Jung habla de los 4 arquetipos en los que ese camino que tomamos y decidimos, el camino del héroe, nos lleva a vivir un proceso que muy bien lo planteó en su momento Platón, que se inspiró de un mito que ya existía antes de él y que de manera hábil Carl Gustav Jung le da forma dentro del gran estudio que él hizo de la psiquis y conciencia humana, del colectivo humano, desde la inconsciencia de lo que somos, o sea, el fruto de nuestras generaciones pasadas, pero que el trabajo nos compete a cada uno de nosotros y que lastimosamente fue tergiversado por la New Age con el cuentico de los registros acásicos, que fue totalmente vulnerado, donde te pedían o te exigían o te vendían que para poder resolver tu presente tenías que mirar el pasado, cuando en realidad lo que tenías que hacer era sanar tu presente para empoderarte con tu futuro. Que eso fue otro video que hicimos acá. Otra herramienta, el entrelazamiento cuántico, donde usted puede estar tanto en el pasado como en el futuro, desde aquí y ahora. Ese video, lástima que poca gente le presta atención. Los invito a que exploren el canal, busquen el video, está entre los últimos de este año, entre el año pasado y este año. Es una reflexión, el entrelazamiento cuántico, en donde usted es el resultado de todas tus vidas pasadas, por lo tanto no tenés que ver las vidas pasadas. Tienes que mirarte aquí ahora, iluminándote desde tu interior aquello que no quieres reconocer y aceptar. Y así, sanando en la hora,
garantizas tu futuro día a día, siendo la mejor versión de ti mismo. Cortas con el pasado y te abres de aquí en adelante a tu futuro, desde el hacer ahora. Entonces, el camino rojo, para alguien como yo, cuyas reencarnaciones en su inmensa mayoría fue marcada por la sangre, por la guerra, por la espada, fue lo que marcó mi destino en muchas ocasiones y que en cierta manera marcó mi discurso, mi visión y mi manera de ver las cosas. Pero hubo un cambio que yo al principio no lo notaba, pero que empecé a entender en la medida que tomaba distancia a la narrativa, y lo diré acá, con todo el respeto que se merece. Tomé distancia del otro canal compañero, que fue el que me ayudó al inicio a arrancar aquí en YouTube. Pero sin darme cuenta, ya nos estábamos separando. Y era porque yo ya había empezado a dejar el camino rojo y estaba empezando a ingresar al camino dorado. Ahora entiendo las palabras de mi querido Oscar de Lancerote, allá en Canarias, cuando él me hablaba de eso, y que él todavía no se sentía listo para abandonar el camino rojo. Y cuando uno empieza a darse cuenta que no podemos quedarnos en un camino, porque si queremos llegar y el camino en el que estamos tomando no nos lleva a ninguna parte, tenemos que cambiar. Y eso requiere un acto de voluntad y sobre todo de valor para soltar lo que ya no debemos cargar. Entonces me empecé a dar cuenta que ya la espada, la violencia, el reclamar revancha ya no era parte de mi camino. Y empecé a darme cuenta, por fin a darme cuenta, de algo que yo mismo estaba negándome de ver del plan divino, que amorosamente la Divina Fuente me lo ponía una y otra vez enfrente. Incluso, con esto le doy la razón a Juan Carlos, el amor todo lo puede, y un ser de luz nunca utilizará la violencia. El punto es que viví tantas eras en violencia que creí que ese era el único camino. Y cuando empecé a soltar de la mano de un ser tan maravilloso que me puso la Divina Fuente en el camino, y de personas tan maravillosas que están ahora conmigo, hubo un cambio en mí. Y en estos días tomé la decisión de hacer algo que me permitiera por fin soltar. Aprovechando la necesidad de hacer una limpieza orgánica de mi sistema digestivo, estaba mal por ahí, acepté lo que mi señora me propuso: hagamos una detox, y una detox ayurveda, con un muchacho que conocemos mutuamente, un joven muy especial, un duende mágico ese muchacho, y decidimos hacerlo. Y esa es una de las razones de por qué tampoco estuve publicando mucho, que digamos. Quería yo un cambio realmente. Yo no podía seguir dando vueltas sobre lo mismo. A veces son necesarias las crisis y llegar hondo para poder salir. Caes 7 veces, levántate 8. Y ante estos cambios, ante esta nueva era que está brillando y resonando cada vez con más fuerza y que ya se está notando en el planeta y ya no lo pueden seguir ocultando más, cada vez hay más gente que se empodera. La inercia se está aprovechando, o se está aprovechando la inercia que hay entre muchas personas todavía con ese mercado que hay de ascensión.
Pero aún así hay mucha gente que ya se está dando cuenta. El camino rojo era individual, era de lucha. Pero ahora tenemos aperturado, y mire el color, el cielo se está poniendo dorado, al camino dorado. Entonces estos días hicimos 2 días de dieta, solo verduras y agua, aromática y una galleta. Tercer día, dieta total sin comer nada, una limpieza brutal, una desintoxicación radical. Y cuando se termina eso, me empieza a llegar una información. Y sobre todo cuando se me dice, en el momento que tenía que soltar, cuando me hicieron el rapé, que me soplaron por la nariz curanga, que es una mezcla de polvo de tabaco y unas plantas muy potentes, poderosas, medicinales del Amazonas. Me mostraron Monsegur. Tenía que soltar. Y cuando saqué todo eso, cuando solté, me llegó la voz, el mensaje que me dijo: ya dejaste el camino rojo. Ahora comienza uno nuevo, el camino dorado. Y lo que más me conmovió fue la frase: bienvenido a casa. Es lastimoso que la New Age se haya apoderado de la sabiduría del camino rojo y lo haya convertido en esas narrativas. Pero que la esencia aún está ahí encendida. Humildemente me siento desnudo, descalzo, sin armaduras, sin nada, ante un camino que es maravilloso, pero que para mí es desconocido. Es como cuando sales de la cueva, de tanto tiempo en la oscuridad, o de ver sombras, palideces entre luces y sombras. Y cuando por fin sales al exterior, esa luz te encandelilla y muchos se pierden por ahí. Pero cuando logras acomodarte a la luz, habituar tu vista, y te das cuenta que hay un camino frente a ti, pero abierto, lo primero que te asalta es: ¿ahora qué? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo hacerlo? Y me di cuenta que este camino es colectivo, no es de uno solamente. El rojo era uno solo, pero este es uno con los demás. Y ya entendí por qué decía yo tanto: donde va uno, vamos todos. Es el camino dorado. Entonces, los invito a hacer realmente una interiorización, una reflexión personal. ¿Qué decisión? ¿Qué opción? Y sobre todo, ¿eres autónomo o eres heterónomo? ¿En realidad estás depositando a lo externo? ¿Formas parte del mercado de la New Age? ¿Eres parte del mercado de la ascensión?
¿Por cuánto estás comprando la ascensión? Y no lo vean como un juicio o como algo negativo, sino como una reflexión. Porque todo tiene, entre comillas, un precio. Y no monetario, sino desde el trabajo interno, desde la disciplina, desde la voluntad, desde la constancia, desde la compasión, desde el amor en acción, desde el valor de verte a ti mismo, desde la responsabilidad de darte cuenta que eres parte de un todo y sobre todo de asumir la responsabilidad de tus decisiones y de cómo tus actos no solamente te afectan a ti, sino a lo que te rodea. Puedes modificar y transformar la realidad que ves. Principio básico de cuántica. La divina fuente, como lo dije una vez acá, no es una notaria, tampoco es una vendedora o una mercader. La divina fuente es todo, es la riqueza que está a tu disposición. Ella actúa a través de ti. Y a través de nosotros actuamos siendo ella en acción. Pero es que voy a terminar con algo que este librito ya no existe. Es de un piloto, José Ignacio Ossa Duque, El boquete azul. Fue un regalo muy hermoso que me dieron hace muchos años. Yo quería ser piloto. Y por cosas del destino llegó este libro. Editorial Copillepes. Impresión John Jairo Tobón. Es un trabajo artesanal, un incolmenable. Que fue hecho hace muchos años, que ni siquiera tiene fecha, pero que fue el proyecto de alguien que quiso plasmar unas memorias. Y le respeto sus derechos de autor, y solamente con fines para cerrar este video sobre lo que es esto que nosotros estamos iniciando y que solamente unos pocos por ahora quizá lo vean claro, pero con el tiempo todos a su ritmo lo verán, porque aquí no hay afanes, aquí no hay últimos, porque nadie será dejado atrás. Y es una consideración que hizo el autor de este libro a quien lo fuera a leer, y lo dice así: considero conveniente incluir al principio de este libro algo que se grabó en mi memoria cuando leí, siendo niño, una de las grandes obras de la literatura universal. Al comienzo de su Gil Blas de Santillana, el escritor francés Alano Renato Lesage escribió lo siguiente, abro comillas, respetando los derechos de autor tanto del que menciona este autor, don Ignacio Ossa Duque, como al que él hace referencia, pero que viene aquí como una moraleja de cierre de este video. Una palabrita al lector, en este caso al vidente que ve este canal. Antes de leer la historia de mi vida, escucha, lector amigo, un cuento que te voy a contar. Caminaban juntos y a pie dos estudiantes desde Peñafiel a Salamanca. Sintiéndose cansados y sedientos, se sentaron junto a una fuente que estaba en el camino. Después que descansaron y mitigaron la sed, observaron por casualidad una como lápida sepulcral que a flor de la tierra se descubría cerca de ellos, y sobre la lápida unas letras medio borradas por el tiempo y por las pisadas del ganado que venía a beber a la fuente. Pícoles la curiosidad, y lavando la piedra con agua, pudieron leer estas palabras castellanas.
Aquí está enterrada el alma del licenciado Pedro García. El más mozo de los estudiantes, que era vivaracho y un sí es no, es atalondado, apenas leyó la inscripción cuando exclamó riéndose a carcajada tendida: ¡gracioso disparate! ¿Aquí está enterrada el alma? Pues ¿qué? ¿Un alma puede enterrarse? ¿Quién me diera a conocer al ignorantísimo autor de tan ridículo epitafio? Y diciendo esto, se levantó para irse. Su compañero, que era algo más juicioso y reflexivo, dijo para consigo mismo: aquí hay misterio, y no me he de apartar de este sitio hasta averiguarlo. Dejó partir al loto, y sin perder tiempo, sacó un cuchillo y comenzó a socavar la tierra alrededor de la lápida hasta que logró levantarla. Encontró debajo de ella un bolsillo, abrióle, y en él 100 ducados de oro, con estas palabras en latín: declárote por heredero mío a ti, cualquiera que seas, que has tenido ingenio para entender el verdadero sentido de la inscripción, pero te encargo que uses de este dinero mejor que yo usé de él. Alegre el estudiante con este descubrimiento, volvió a poner la lápida como antes estaba y prosiguió su camino a Salamanca, llevándose el alma del licenciado. Tú, amigo lector, en este caso ustedes videntes, sea quien fueres, necesariamente te has de parecer a uno de estos dos estudiantes. Si lees mis aventuras, en este caso escuchas y ves mis aventuras, sin hacer reflexión a las instrucciones morales que encierra, ningún fruto sacarás de esta lectura. Pero si las leyeres con atención, en este caso las vieres y las escuchares, encontrarás en ellas, según el precepto de Horacio, lo útil mezclado con lo agradable. Crédito al piloto maestro José Ignacio Duque, en su libro El Boquete Azul, un regalo que me dio unas personas muy hermosas, Francisco y Marta Lía, un abril de 1993. Muchas gracias, gracias, y espero que este canal al buen escuchante, al buen estudiante, de algo le sirva. De lo contrario, alguna risa, algún malestar o alguna diversión podrá hallar. Hasta la próxima.